Vamos a empezar y vamos a empezar con un tema que la verdad que es importante. Vamos a hablar de lo que es coeficiente de utilidad. Y vamos a ver precisamente los aspectos importantes de lo que es el coeficiente de utilidad. Para qué nos sirve, por qué se hace, que eso es lo más importante, ¿no? Como he venido comentándoles, lo importante es que entendamos los porqué de las cosas. Esa es la verdadera importancia. ¿Por qué debemos de usar un coeficiente de utilidad? Sí, el temario que vamos a revisar. Permítame un segundo nomás. El temario, como les digo, va a ser definición de lo que es un coeficiente de utilidad, los sujetos obligados al cálculo del coeficiente de utilidad, los sujetos que pueden optar por calcular el coeficiente con el cálculo de pagos provisionales con coeficiente de utilidad, los fundamentos legales y los puntos a considerar, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo. Fíjense bien, primeramente, ¿qué es el coeficiente de utilidad? ¿Qué es el coeficiente de utilidad? Pues es el porcentaje de utilidad obtenido del ejercicio anterior convertido en fracción y representa la utilidad por los ingresos obtenidos durante ese ejercicio. Y en base a este se calculan los pagos provisionales mensuales para el siguiente año. Fíjense bien. Obviamente, de entrada, estamos hablando de personas morales del régimen general. ¿Cómo determinan su resultado fiscal las empresas, personas morales del régimen general? Pues lo determinan diciendo ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, pues me va a dar una utilidad fiscal. Sobre esa utilidad fiscal le vamos a restar la PTU o las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se imaginan ustedes lo que tuviéramos que batallar para cada mes que tenemos que hacer pagos provisionales? Tuviéramos que estar calculando ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Y hay ingresos acumulables o deducciones autorizadas que se tienen que calcular bajo una forma especial, como puede ser el ajuste anual por inflación, como pueden ser las depreciaciones fiscales, no las contables. Entonces, ¿se imaginan que estemos haciendo ese cálculo todos los meses para cada pago provisional? Pues la verdad que fuera muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es ir, a ver, voy a hacer los pagos provisionales de este ejercicio 2017, pero ¿qué voy a hacer? Voy a calcular mi coeficiente de utilidad del ejercicio inmediato anterior, para efectos de, en base a un factor de utilidad que tuve en el ejercicio inmediato anterior, en base a eso, hacer mis pagos provisionales del siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces, bajo esos esquemas, se convierte en algo relativamente sencillo, pues. Pero entonces tengo que determinar mi coeficiente de utilidad del ejercicio inmediato anterior. Y vamos a ver, ¿dónde están los sujetos obligados? En el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que recordarán ustedes que este artículo 7 está en el título 1 de las disposiciones generales de la ley. Dice, persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación, cuando a través de ellas se realizan actividades empresariales en México. ¿Ok? Ese es lo que es una definición de persona moral. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales están obligadas a realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto sobre la renta. Y estas deberán efectuarse de forma mensual y ser enteradas a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que correspondan. O sea, tenemos la obligación de hacer pagos provisionales y esos pagos provisionales son de forma mensual. Entonces, tenemos que ir haciendo esos pagos a cuenta del impuesto anual, ¿sí? Como ya le digo, normalmente se utiliza para la aplicación por parte de las personas morales. Normalmente el coeficiente de utilidad se aplica para las personas morales,
pero hay ciertas cuestiones. Por ejemplo, se implementó también a partir del 2017 para que también las personas físicas del régimen de incorporación fiscal puedan ejercer esa opción también, el poder presentar sus pagos provisionales en base a un coeficiente de utilidad. Y sí, así, tal cual como lo están escuchando, personas físicas que pueden determinar sus pagos provisionales también con coeficiente de utilidad. ¿Quiénes son ellos? Los RIF. Los RIF. Solamente que aquel que haya intentado ejercer esta opción debió de haber presentado un aviso más tardar el 31 de enero del 2017, que fue precisamente el 23 de diciembre del 2016 cuando se publicó la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio de 2017, en la que podemos encontrar uno de los cambios más significativos desde que nació el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Que es precisamente la posibilidad que estas personas físicas puedan presentar sus pagos provisionales del ejercicio 2017 en base a un coeficiente de utilidad. Otra circunstancia especial que sale de la normalidad, por eso es que los mencionamos. ¿Quién más puede utilizar un coeficiente de utilidad? ¿Sí? Recuerden que en la resolución de facilidades administrativas para contribuyentes del sector primario, ¿sí? La regla 1.3 nos da la posibilidad de presentar pagos provisionales del impuesto sobre la renta de manera semestral. Pero también esa regla 1.3 nos dice, los contribuyentes dedicados a actividades agapes que cumplan sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley, podrán realizar pagos provisionales semestrales de ISR, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero fíjense bien, también habla de poder determinar los pagos provisionales del ISR del ejercicio 2017, y esta es una regla que ya viene desde hace muchos años, ¿eh? Poderlo determinar también en base a un coeficiente de utilidad. Entonces, por obligaciones, ¿quién está obligado a utilizar el coeficiente de utilidad para efectos de pagos provisionales? Pues todas las personas morales del régimen general. Pero nótese que ellos, por obligación, tienen que utilizar el coeficiente de utilidad. ¿Quiénes son opcionales? Opcionales son las personas físicas RIF, pueden optar siempre y cuando, acuérdense que debieron de haber presentado un aviso a más tardar el 31 de enero del 2017. ¿Sí? ¿Quiénes más son opcionales? Todos los contribuyentes agapes. Todos los contribuyentes agapes pueden también optar por presentar los pagos provisionales en lugar de ingresos efectivamente cobrados, deducciones efectivamente pagadas, podemos optar por coeficiente de utilidad. Oigan, y dentro de estos contribuyentes agapes, ¿caben las personas físicas también? Pues por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que también caben las personas físicas siempre y cuando realicen actividades agapes. Entonces, fíjense cómo encontramos a dos tipos de personas físicas que pueden utilizar el coeficiente de utilidad. Lo menciono porque regularmente las personas físicas pues son ingresos cobrados menos deducciones pagadas, ¿verdad? Pero hay los RIF y los agapes, personas físicas, que pueden también optar por coeficiente de utilidad. ¿Ustedes creen que optar por coeficiente de utilidad pudiera ser bueno? Por supuesto que como todas las opciones, pues habrá a quien sí le convenga y habrá a quien no le convenga. Pero regularmente, si tenemos, acuérdense siempre lo que comentamos, si tenemos la regla general, que la regla general es, en estos casos, ingresos cobrados menos deducciones pagadas, en los casos de las personas físicas RIF o en los casos de los agapes, y la ley nos otorga, o una opción, facilidad administrativa en este caso, nos otorga la posibilidad de cambiar la regla general por una regla particular, pues regularmente la regla particular nos trae beneficios que la regla general no nos trae, ¿verdad? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. También es importante tomarlo en cuenta, porque hay, en este tipo de actividades, sobre todo en las agapes, puede haber ingresos cíclicos, ¿sí? Les doy un ejemplo de Caborca con los espárragos, ¿no? Regularmente el ingreso fuerte está en enero, febrero, marzo, o en febrero, marzo, abril, tal vez, ¿no?
Entonces, nótese cómo los ingresos fuertes están al inicio del ejercicio y luego vienen ya lo que vienen siendo pues casi puras erogaciones, ¿no? Puras deducciones. Entonces, ¿imaginan el pago provisional del primer semestre cómo sería? Obviamente sería un pago provisional muy alto, ¿sí? Y luego en el segundo semestre, pues me quedaría, lo que pagué en el primer semestre me quedaría a favor en el segundo semestre, ¿no? Entonces, por eso puede ser que esta opción sea importante. Bien, ahora, ¿cómo determinamos el coeficiente de utilidad? ¿Cómo lo determinamos? Traguito de café para despertar bien. ¿Cómo lo determinamos? Primeramente, el coeficiente que las personas morales deben de aplicar para determinar los pagos provisionales a partir de marzo del siguiente ejercicio. Fíjense bien, ¿cuándo vamos a usar un coeficiente de utilidad? Obviamente, si la empresa ya viene de muchos años para atrás, pues a lo mejor en enero y febrero vamos a utilizar el coeficiente de utilidad, vamos a poner enero y febrero del 2017, vamos a utilizar el coeficiente de utilidad del 2015, porque no hemos determinado todavía el coeficiente de utilidad del 2016. Entonces, en enero y febrero utilizamos el coeficiente de utilidad del 2015. Una vez que ya tenemos la declaración presentada de marzo del anual del 2016, determinamos un nuevo coeficiente y a partir del pago provisional de marzo ya utilizamos el coeficiente de utilidad del año inmediato anterior, en este caso 2016, ¿verdad? Cuando la empresa es de nueva creación, cuando la persona moral es de nueva creación, pues obviamente en enero y febrero no vamos a tener pagos provisionales porque nuestro coeficiente de utilidad es cero, no tenemos coeficiente de utilidad. A partir de marzo es cuando tuviéramos coeficiente de utilidad, ¿no? Porque ya presentamos la declaración del año inmediato anterior. Ahora, ¿cómo se calcula? Se calcula partiendo de la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio fiscal anterior. Esa utilidad fiscal ya viene disminuida con la PTU pagada en el mismo ejercicio y se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Miren, hay que diferenciar muy bien una cosa de la otra. Primero, ingresos nominales. No confundamos los ingresos nominales de los ingresos acumulables, ¿sí? Acuérdense que hay una diferencia entre ingresos acumulables e ingresos nominales, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El artículo 9 nos habla de la determinación de la utilidad fiscal. ¿Qué nos dice ese artículo 9? Dice, la utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el título 2 y la PTU pagada en el ejercicio. ¿Ok? Esa es la utilidad fiscal. ¿Sí? Fíjense cómo la utilidad fiscal es uno de los elementos que necesitamos para poder determinar el coeficiente de utilidad. El otro elemento es los ingresos nominales, ¿verdad? Aunque hay unas particularidades que ahorita la vamos a ver. Ese mismo artículo 14 nos dice, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, aquel en que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Fíjense, la primera base es, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración anual. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Clarito, ¿ah? O sea, vamos a determinar la utilidad fiscal del último ejercicio de 12 meses y esa utilidad fiscal la dividiremos entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Sin embargo, hay particularidades, ¿no? Hay ciertas particularidades. Por ejemplo, una, las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley, es decir, asimilados a salarios, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal según corresponda el monto de esos anticipos y rendimientos que en su caso
hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. Es decir, hay empresas como las sociedades cooperativas o como las sociedades civiles. De hecho, el despacho Ramos Ortiz y Asociados, SCC, es una sociedad civil que distribuye anticipos a sus socios. Entonces, esos anticipos a sus socios se suman a la utilidad fiscal que se determinó para determinar precisamente el coeficiente de utilidad. O sea, si estamos hablando de sociedades civiles o sociedades cooperativas, la fórmula para el coeficiente es utilidad fiscal del ejercicio más anticipos o rendimientos a los socios entre ingresos nominales. ¿Ok? Esa es una particularidad. Otra de las cosas que es importante es, tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, tal y como se lo señalaba hace rato. ¿Por qué? Porque en enero y febrero, pues obviamente si es el primer ejercicio fiscal, pues obviamente no tenemos coeficiente de utilidad, ¿sí? Entonces, bueno, si es el segundo ejercicio fiscal, pues porque en el primer ejercicio fue el año inmediato anterior, tendría que calcular el coeficiente de utilidad hasta que presentara la declaración anual, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado también. Y fíjense, cosa importante, si me regreso tantito, aquí dice, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses. Regularmente, en mi primer ejercicio, no tengo un ejercicio de 12 meses, porque a lo mejor inicié actividades en junio. Y mi ejercicio es de junio a diciembre, ¿verdad? Pero nótese cómo aquí me habla, si se trata del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio aún cuando no haya sido de 12 meses. ¿Ok? Entonces, si mi primer ejercicio fue de junio a diciembre, voy a calcular la utilidad fiscal de ese periodo, aunque no sea de 12 meses, y voy a determinar un coeficiente de utilidad, aunque no sea un ejercicio de 12 meses. ¿Ok? Ahora, otra cosa que es importante. Cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquel por el que se han efectuado los pagos provisionales. Si hoy estamos calculando los pagos provisionales del 2017, yo me voy a ir al último ejercicio de 12 meses, que es el 2016. Si en el 2016 no tengo coeficiente de utilidad porque no tengo utilidad fiscal o porque la pérdida fiscal más los retiros de socios sigue dándome negativo, entonces me voy a ir al ejercicio 2014. Si en el 2014 tampoco tengo, pues me voy a ir al ejercicio 2013. Y así sucesivamente hasta que encuentre en los 5 años inmediatos anteriores un ejercicio de 12 meses que tenga coeficiente de utilidad. ¿Sí queda claro, verdad? Aquí tenemos más o menos cómo determinamos los ingresos nominales. Y les decía, primeramente, los ingresos nominales. No confundamos los ingresos nominales de los ingresos acumulables. Y los ingresos nominales se determinan muy, muy sencillo. Simplemente agarro los ingresos acumulables que tengo del ejercicio y le resto el ajuste anual por inflación acumulable. O sea, acuérdense que el ajuste anual por inflación pueden ser o deducible o acumulable. ¿Sí? Si yo tengo ajuste anual por inflación deducible, pues mis ingresos nominales son exactamente los mismos a los ingresos acumulables, ¿no? Pero si yo tengo ajuste anual por inflación acumulable, entonces mis ingresos nominales van a ser los ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación acumulable, ¿no?
Ahí tenemos, por ejemplo, una determinación de la utilidad fiscal también. Partimos de ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, me da la utilidad fiscal, menos la PTU pagada en el ejercicio, me queda la utilidad fiscal del ejercicio, que esta es la utilidad fiscal que tomaremos como base para la determinación del coeficiente de utilidad. ¿Ok? Aquí es lo que decíamos hace rato. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos, fíjense bien, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos que en su caso hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción comentada, en el artículo 94, acuérdense, en el ejercicio por el que se calcula el coeficiente. ¿Sí? Que este es un caso especial, ¿verdad? Noten algo también. Fíjense cómo dice, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal según corresponda. O sea, hace que estamos pensando también que podemos tener coeficiente de utilidad a pesar de que aquí sea pérdida fiscal, ¿eh? También pudiéramos llegar a tener un coeficiente de utilidad. Ahorita lo vamos a ver. A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendientes de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. Ok, fíjense bien. Aquí vamos a tener un cálculo de un coeficiente de utilidad. Aquí tenemos, coeficiente de utilidad es igual a la utilidad fiscal del ejercicio 2016 o 2015 o 2014, dependiendo del año que se trate, más la deducción inmediata. Este es otro concepto que juega en la determinación del coeficiente de utilidad, la deducción inmediata. Si una empresa optó por aplicar deducción inmediata, en la determinación del coeficiente no juega esa deducción inmediata. Ahí en esa deducción inmediata tendríamos que tomar en cuenta la deducción fiscal nada más, la deducción normal, no la deducción inmediata. Más los anticipos y rendimientos que le pagan a sus socios entre los ingresos nominales. Esto es cuando tenemos utilidad fiscal. Pero nótese que en caso de tener pérdida fiscal, también podemos determinar un coeficiente de utilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera, ¿no? Pérdida fiscal del ejercicio 2016, que obviamente está en negativo, ¿verdad? La pérdida fiscal está en negativo, más la deducción inmediata, más los anticipos y rendimientos entre los ingresos nominales. Imagínense que aquí tengo como pérdida fiscal 100. Y yo utilicé 50 de deducción inmediata y 80 de anticipos a rendimientos. Entonces, nótese que 50 de pérdida más 50 de deducción inmediata, pues ya me quedó 0, ¿ah? Más 80 de rendimientos, pues entonces quiere decir que me va a quedar una base aquí de 80 entre los ingresos nominales, ¿no? El RIF. ¿Cómo calcula el RIF el coeficiente de utilidad? En un dado caso, recuerden que los RIF pueden optar por presentar sus pagos provisionales a través de coeficiente de utilidad también. Entonces, ¿cómo lo van a calcular? Lo van a calcular exactamente igual que una persona moral. Exactamente igual. Se hará en base a la fracción 1 del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Solamente que a diferencia de las personas morales, se estará considerando como utilidad fiscal la suma de las utilidades fiscales obtenidas en uno de los bimestres del ejercicio inmediato anterior, conforme al artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y como ingresos nominales, considerarán la suma de los ingresos de cada uno de los bimestres del mismo ejercicio. O sea, como estas personas físicas, RIF, sus pagos provisionales son bimestrales, bueno, más bien son pagos definitivos, ¿verdad? Sus pagos son definitivos y son bimestrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a sumar todas las utilidades de cada uno de los bimestres y todos los ingresos de cada uno de los bimestres para determinar el coeficiente de utilidad.
recuerden que por ahí en el programa Zoom, que es el que estamos utilizando, en la parte inferior derecha, derecha, hay un chat. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí lo puede hacer, ¿no? Ahora, otra cosa. Si los RIF, sus pagos son definitivos y son bimestrales, ¿qué pasa si opta por presentar con coeficiente de utilidad cada uno de sus pagos? Entonces, ¿deberá de presentar declaración anual el RIF? La respuesta es sí. Sí, y es hasta obvio, ¿verdad? Es obvio que tengo que presentar una declaración anual. De acuerdo a la regla 3.13.17 de la resolución miscelánea fiscal, van a presentar la declaración del ejercicio a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Y la declaración se va a determinar de la siguiente manera. La utilidad fiscal se va a obtener restando a los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio todas las deducciones autorizadas efectuadas en el mismo ejercicio y la PTU pagada en los términos del 123 constitucional, ¿no? A la utilidad fiscal se le podrá restar en su caso la pérdida a que se refiere la regla 3.13.8 y a dicho resultado se le aplicará la tarifa establecida en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o sea, la tarifa anual, ¿no? Sin acumular los ingresos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 111 de la citada ley. ¿Qué ingresos? Los otros ingresos que pudieran llegar a tener, ¿verdad? Al impuesto determinado, conforme a las fracciones anteriores, se le disminuirán los porcentajes de reducción establecidos en la tabla del artículo 111 de la ley y de acuerdo al ejercicio fiscal en que se encuentre tributando. Es decir, acuérdense que los RIF tienen una disminución gradual de su impuesto. En el primer ejercicio es del 100%, en el segundo ejercicio es del 90% y así sucesivamente, ¿no? A ese se refiere, ¿no? Ahora, al impuesto reducido, se le podrán acreditar los pagos provisionales bimestrales efectuados con anterioridad durante el ejercicio, así como las retenciones que se hubieran efectuado, ¿no? O sea, vamos a decir que hasta cierto punto normal, exceptuando que son bimestrales, pero es básicamente lo que pagué cada bimestre, pues es el monto de lo que le pudiéramos denominar pagos provisionales en el RIF. Puntos importantes que hay que determinar. Primeramente, el artículo 10 del reglamento de la ley del ISR dice que el coeficiente de utilidad se va a calcular hasta el 10 milésimo, es decir, del punto 4 cifras hacia la derecha, ¿no? Hasta el 10 milésimo. El artículo 14, fracción 1, cuarto párrafo de la ley, también me dice que cuando no resulte coeficiente de utilidad, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior a más de 5 años aquel por el que se hayan efectuado los pagos provisionales, que ya lo vimos también, ¿verdad? O sea, no va a recorrer 5 ejercicios hacia atrás hasta que encuentre un ejercicio con coeficiente de utilidad. Vamos a ver algunos ejemplitos. Son muy simples porque recuerden que aquí la parte fundamental de esto no es en sí el cómo se hace, sino que nos quede claro por qué se hace, ¿no? Y yo creo que la parte importante aquí es por qué se hace un coeficiente de utilidad, por qué lo debo de utilizar, ya lo dijimos, porque no puedo estar determinando cada mes, en cada pago provisional, mis ingresos acumulables y mis deducciones autorizadas. Entonces me voy a un ejercicio inmediato anterior para determinar un coeficiente de utilidad del ejercicio inmediato anterior por los 5 anteriores, ¿sí? Para poder realizar mis pagos provisionales de una manera más sencilla. Fíjense bien, vamos a ver un caso 1 de una persona moral, régimen general de ley. Un caso 2 de una persona moral, régimen general de ley, con deducción inmediata. Un caso 3, una persona moral, régimen general de ley, con pérdida fiscal y deducción inmediata. Y un caso 4 de una persona moral, régimen general de ley, sociedad civil con retiro de socios. ¿Ok? Esos son los 4 ejemplos que vamos a ver. Vamos a ver primero. ¿Qué es lo primero que debemos de determinar?
pues lo primero que debemos de determinar es el resultado fiscal del ejercicio inmediato anterior, ¿verdad? Y aquí tenemos ingresos acumulables, deducciones autorizadas, PTU, y ya llegamos a la utilidad fiscal base para la determinación del coeficiente de utilidad, ¿verdad? Ahora, ya tengo la utilidad fiscal. ¿Qué sigue? Pues determinar los ingresos nominales del ejercicio, ¿verdad? Vamos a determinar los ingresos nominales del ejercicio. ¿Y qué dijimos que eran los ingresos nominales? ¿Cómo los determinamos? Los determinamos diciendo ingresos acumulables menos ajuste anual por inflación acumulable, llegamos así a los ingresos nominales, ¿no? Fíjense cómo son los mismos ingresos acumulables de aquí arriba, menos el ajuste anual por inflación acumulable, y ya tengo los ingresos nominales. Ahora, vamos a determinar el coeficiente de utilidad. Pues aquí tengo utilidad fiscal, 431, que es la que tenemos aquí, ¿va? No tengo deducción inmediata entre los ingresos nominales, y aquí tengo mi coeficiente de utilidad, ¿verdad? Mi coeficiente de utilidad, ya dijimos, hasta el 10 milésimo, y ahí lo tenemos listo, ¿no? Ahora, vamos a determinar el pago provisional. Ventas, los ingresos normales, más la ganancia cambiaria, y llego a los ingresos, no son ingresos acumulables, son ingresos nominales del periodo, ¿sí? Son ingresos nominales del periodo, total de ingresos nominales del periodo por el coeficiente de utilidad que tenemos, me da la base, no tengo PTU pagada, por el 30% me da un ISR propio de 29.315, en el caso de que fuera pago provisional de marzo, abril, o de febrero, marzo, abril, pues a lo mejor ya hice pagos provisionales con anterioridad, ¿verdad? Ya hice pagos provisionales con anterioridad, o si me retuvieron, me hicieron alguna retención de ISR, pues ya llego al ISR acá, ¿ok? Son ejemplos muy sencillos, pues nada más es para que quede ejemplificado lo que estamos platicando. Ahora, vamos a una persona moral del régimen general de ley también, que tiene deducción inmediata, Primeramente vamos a ver, igual, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, PTU, y llegamos a la utilidad fiscal. Después, ¿qué sigue? Determinar los ingresos nominales del ejercicio. Ya dijimos, ingresos acumulables, menos el ajuste anual por inflación acumulable, llegamos a los ingresos nominales. Ya tenemos los ingresos nominales, vamos a ir a la determinación del coeficiente. Voy a agarrar la utilidad fiscal, 431, pero le voy a sumar la deducción inmediata, ¿verdad? Aquí estamos partiendo de que tiene 600,000 pesos de deducción inmediata, y ya llegó al resultado. El resultado entre los ingresos nominales del periodo, y me da un coeficiente de utilidad de 0.2224, ¿ok? Nótese entonces que aquí mi coeficiente de utilidad en relación al anterior, pues creció bastante, ¿verdad? Y creció en relación a la deducción inmediata. Para aplicar el pago provisional, pues voy a tener mis ingresos nominales del periodo por el coeficiente de utilidad, me queda la base, tengo la base, no tengo PTU, no tengo pérdidas fiscales por amortizar, y llego a mi pago provisional, le restaría en su caso los pagos provisionales anteriores o el ISR retenido, y ya llego al pago provisional. ¿Sí queda? Va un caso 3. Es una persona moral que tiene pérdida fiscal, pero tiene deducción inmediata. Entonces, acuérdense, el hecho de que tenga pérdida fiscal no quiere decir que no vaya a tener coeficiente de utilidad, ¿no? Hay otros parámetros que tenemos que considerar. Aquí tenemos los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, la PTU, y llego a la pérdida fiscal, ¿no? Ya tengo la pérdida fiscal. Tengo que determinar los ingresos nominales del ejercicio, que son los ingresos acumulables, menos el ajuste anual por inflación acumulable, y llego a los ingresos nominales. Voy a partir, fíjense, voy a partir de la pérdida fiscal. Pérdida fiscal, 368,895. Le voy a sumar la deducción inmediata, y nótese que a pesar de que partí de una pérdida
al sumarle la deducción inmediata, ya tengo un resultado positivo. Y al tener un resultado positivo, entonces ya puedo tener un coeficiente de utilidad. Voy a agarrar mi resultado positivo entre los ingresos nominales y ya tengo el coeficiente de utilidad, ¿no? Para aplicarlo, pues es exactamente igual, ¿sí? Total de ingresos acumulables por el coeficiente de utilidad, me da la base, no tengo PT1, no tengo pérdidas, no tengo pagos provisionales ni ese error retenido y ahí fue el pago provisional. ¿Ok? Espérenme tantito, voy a hacer, a ver. Voy a hacer un cambio de material porque este trae un errorcito. Perdón, es que cambié un cachito ahí el material que el otro traía un errorcito ahí. Ok, vamos al otro. Es persona moral, régimen general de ley, sociedad civil con retiro de socios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Igual, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, menos la PTU, utilidad fiscal. Luego determinamos nuestros ingresos nominales del ejercicio, restándole a los acumulables el ajuste anual por inflación acumulable y llegamos a los ingresos nominales. Fíjense bien cómo aquí, para efectos de determinar el coeficiente de utilidad, voy a partir igual de la utilidad fiscal, ¿sí? Deducción inmediata no tengo. Anticipos y rendimiento de socios sí tengo 500,000. Entonces me da un resultado positivo también de 931,105. Esto entre los ingresos nominales, 4,635,000, me da 0.2008. Voy a hacer el cálculo y voy a decir ingresos por servicios cobrados, 500,000, ¿sí? Por el coeficiente de utilidad de 0.2008, me da una utilidad estimada de 100,400. A esos 100,400, que es la utilidad estimada, le resto aquí los retiros de socios. O sea, ¿qué retiros de socios? Los retiros de socios del periodo. Estos retiros de socios son del periodo inmediato anterior, del ejercicio inmediato anterior. Estos retiros de socios son los del ejercicio actual, pues lo que estoy retirando en este ejercicio. Ya me queda la base por el 30%, me da el impuesto a cargo. Si tuviera pagos provisionales o retenciones, pues ya me queda el pago provisional a pagar. Fíjense bien, déjenme, me regreso acá, porque aquí es donde estábamos mal. En este ejercicio, donde tengo pérdida fiscal y deducción inmediata. Aquí ya partimos de todo esto y determinamos, al sumarle a la pérdida fiscal, al sumarle la deducción inmediata, me da un resultado, ¿verdad? Ese resultado entre los ingresos nominales me queda el coeficiente de utilidad. Pero vamos a ver aquí. Aquí yo tengo mis ingresos nominales del periodo, voy a aplicar el coeficiente de utilidad que determiné y voy a llegar a una base. Pero obviamente, si tengo esta base, recuerden que mi resultado en el ejercicio inmediato anterior fue pérdida, ¿sí? Entonces, pues seguramente yo puedo amortizar esa parte de pérdida y ya me queda un saldo cero y por lo tanto un pago provisional de cero, ¿verdad? ¿Estamos? Este es el de retiro de socios, ya lo vimos, ¿sí? Nótese que aquí retiramos, bueno, la idea es se supone que se tiene que estar retirando pues lo que se pueda, lo que haya, porque si no, nos queda como base, ¿verdad? Si yo no hiciera este retiro de socios de 80 aquí, pues mi base iban a ser 100,400. Obviamente, estos retiros de socios son asimilados a salarios y pues generan una retención de ISR, ¿verdad? Como asimilados a salarios, ¿verdad? Otra cosa que es importante que consideremos, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 14, fracción 3, inciso B,
señala que los contribuyentes personas morales que estimen que el coeficiente de utilidad que deben de aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente del ejercicio que está en curso, tendrán la opción de solicitar una autorización para disminuir el pago provisional del ISR. Fíjense bien, ¿qué sucede? Recuerden que el coeficiente de utilidad se determina del ejercicio inmediato anterior. Y un ejercicio inmediato anterior puede ser algo muy relativo, pues, o sea, la utilidad de un año puede ser muy relativa en relación a la utilidad de este año. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un año inmediato anterior yo hice un concurso, una licitación y gané una obra, voy a decir, que me generó una utilidad importante, ¿sí? Obviamente, al generarme esa utilidad importante, ¿dónde se va a reflejar? Pues se va a reflejar en el coeficiente de utilidad. Pero resulta que este año no tengo esa obra, o sea, no tengo una licitación de ese tamaño, no tengo unas cosas de esas. Entonces, en este año, lo más probable es que mi utilidad va a ser mucho menor a la del año inmediato anterior. Sin embargo, estoy pagando con el coeficiente de utilidad del año inmediato anterior, que era muy alto. Entonces, ¿qué va a suceder en este año? Pues que voy a estar haciendo desembolsos importantes de pagos provisionales y que seguramente al llegar mi declaración anual de este año, pues ya no me va a quedar una utilidad, sino va a ser mucho más lo que voy a pagar en pagos provisionales que la utilidad que voy a generar en el ejercicio. Entonces, si nosotros estimamos que así va a ser, yo puedo solicitarle a la autoridad una disminución de pagos provisionales, ¿ok? O sea, necesito pedirle autorización para que me permitan disminuir mis pagos provisionales, ¿no? Más o menos, ¿cómo se hace? Es una solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales y lo presentan obviamente los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que están aplicando a sus pagos provisionales es muy superior al coeficiente de utilidad que van a tener en ese ejercicio, que es el de los pagos, ¿no? ¿Dónde se presenta? Se presenta a través del buzón tributario mediante escrito libre firmado por el contribuyente o su representante legal o ante una oficina del SAT conforme lo previsto en la regla 1.6 de la resolución miscelánea fiscal, donde necesitamos presentar la solicitud de autorización para pagos provisionales. ¿Qué documentos se obtienen? El acuse de recibido y posteriormente la resolución de autorización, requerimiento de documentación adicional o otra información que nos pueden pedir, o bien un oficio de rechazo donde me dicen que no se autoriza la disminución de los pagos provisionales. Pregúntenme, en los 20 y tantos años que tengo yo trabajando, hemos intentado, que serán unas 4 veces, una reducción de pagos provisionales. ¿Saben cuántas veces lo hemos logrado? Ninguna. Ninguna. ¿Sí? La autoridad difícilmente te autoriza la reducción de pagos provisionales, ¿no? O sea, necesitas llevar muchos comprobantes de qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, por qué es lo que estás pidiendo una reducción de pagos provisionales, ¿no? ¿Cuándo se presenta? Fíjense bien, porque tampoco es cuando yo quiera, ¿eh? Un mes antes de la fecha en que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en que se deba enterar el primero de ellos. Normalmente, la autoridad te permite disminuir las veces que te lo permite, es del 7º mes en adelante, ¿eh? O sea, regularmente los primeros 6 meses no te permite una disminución de pagos provisionales. Cuando te lo autoriza a partir del 7º mes. ¿Sí? Eso no está escrito, pero normalmente así lo hacen, ¿no? Hay que presentar un archivo electrónico donde va el escrito de la solicitud, un formato 34, que es la solicitud de autorización para disminuir el monto de pagos provisionales debidamente requisitado, y el papel de trabajo donde se refleje, un papel de trabajo donde se refleje claramente
el procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta ya efectuados del mes de enero a junio, que es lo que les decía ahorita, del mes de enero a junio, o hasta el mes inmediato anterior a aquel por el que se solicite la disminución del monto del pago provisional. En su caso, la aplicación de acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal que tuviéramos en los pagos provisionales, el monto de la PTU pagada en el ejercicio que se solicita la disminución de pagos provisionales, en el caso de las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, y se deberá manifestar, si va a aplicar pérdidas, la procedencia de ellas, ¿no? Y su aplicación. Señalar también el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de los pagos provisionales efectuados. Si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio del ejercicio que se trate, la información de los datos solicitados en el apartado 6 de la forma 34 deberá corresponder a los importes acumulados al mes inmediato anterior al que se solicita la disminución del pago provisional. Como ven, no es algo sencillo esto, ¿no? Y la verdad, la autoridad lo ve con muy malos ojos cuando solicitas disminución de pagos provisionales. Es más, en algunos casos solicitan la disminución de pagos provisionales y en lugar de que te llegue la autorización, te llega una revisión de auditoría de pagos provisionales, ¿no? Entonces, como que la autoridad dice, me estás solicitando disminución de pagos provisionales, entonces seguramente no estás haciendo tus pagos provisionales de forma correcta y ahí te va la revisión, ¿no? Bueno, esto es nada más lo que tenemos que hacer para concluir el trámite, que es ingresar a la sección trámite, seleccionar la opción buzón tributario, capturar el RFC contraseña, la firma, llenar los datos solicitados en el formato que les dije, tener que subir los archivos en .zip no sé qué, enviar el trámite y esperar la respuesta, ¿no? Bueno, como conclusiones, existen dentro de nuestras disposiciones fiscales la normativa aplicable para la generalidad de los contribuyentes. Sin embargo, existen también beneficios dentro de las disposiciones igualmente válidas, aunque no vienen plasmadas textualmente en la ley, mismas que si ponemos atención pueden brindar beneficios a los contribuyentes, si bien pueden generar un poco de esfuerzo administrativo o de cálculo extra, pero que pueden llegar a hacer la diferencia entre pagar de más o optimizar los recursos financieros, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Porque obviamente siempre, y chéquenlo, porque siempre, la ley, y se los he dicho muchas veces, ¿no? Hasta pongo un ejemplo, cuando estamos en una sala de juntas y está una mesa, ¿sí? Les digo, la ley regularmente tiene un camino parejito y facilito de recorrer, ¿verdad? Pero el final de ese camino es la tasa normal del 30 o del 35%. Pero todas las leyes siempre van a tener un camino alterno, ¿eh? Siempre van a tener un camino alterno. Un camino alterno que a lo mejor no está así facilito ni parejito. A lo mejor es un camino que es más escabroso, ¿no? Más difícil de recorrer. Pero que ese camino alterno nos va a llevar a tasas diferentes. ¿Sí? A obtener beneficios diferentes. Y precisamente eso es lo que nos debe de diferenciar. Eso es lo que nos debe diferenciar. Obviamente, si yo recorro el camino fácil, ese camino fácil es el que muchos recorren precisamente por ser fácil. ¿Sí? Entonces, pero pues es el que me lleva a la tasa máxima y es el que cualquiera puede recorrer. Aquí el chiste es que encontremos caminos alternos que nos puedan llevar a disminuir nuestra tasa dentro del marco de la ley, pero obviamente ese camino alterno nos va a llevar a ¿qué? A como aquí pusimos, un poco de esfuerzo administrativo de cálculo extra. Y esto de un poco a lo mejor puede ser un mucho, ¿eh? Pero yo creo que eso es lo que vale la pena y lo que nos puede diferenciar de unos de otros, ¿no? Muy bien, ese es el tema del día de hoy. El próximo lunes vamos a tener el tema
pagos provisionales. Tema pagos provisionales. Vamos a estar intentando en el lunes actual decir cuál va a ser el tema del próximo lunes, ¿no? Y el próximo lunes va a ser entonces pagos provisionales. Una cosa, los invitamos también a que vean nuestro canal en YouTube. Tenemos canal de YouTube, donde están todas las sesiones y el material de descarga. Compártanlo con quien quieran y pueden estarlo ahí, pues visitando ese canal de YouTube, estar viendo estas pláticas. Las pueden escuchar las veces que quieran, cuando quieran. Y la carpeta se llama, el canal de YouTube se llama El Cafecito del Lunes Roa. Entonces, ahí está para los que se los ofrezcan.